buenas, bienvenidos un día más, yo soy Ferran y en esta ocasión vengo a hablar de Linux, más concretamente cómo empezar con Linux, es decir, si eres principiante y no tienes ni idea de cuáles deberían ser los pasos a seguir para empezar en el mundo de Linux, o si ya estás dentro de Linux, pero evidentemente a un nivel más amateur, un nivel más principiante, cuáles serían un poco los pasos a seguir. Los que yo considero que son los pasos a seguir. Evidentemente habrá quien no le parezcan del todo correctos o que a lo mejor haría otros, pero aquí quiero aportar mi granito de arena para los que todavía no han dado el salto a Linux o creen que puede ayudarles Linux, pero no saben qué dirección tomar con este asunto. Hace ya tiempo hablé sobre el tema para cuál es mi sistema operativo favorito en Raspberry Pi. Os dejaré el vídeo por si queréis echarle un vistazo. Y como hablé de este sistema operativo que está basado en Linux, Raspberry Pi básicamente utiliza Linux para funcionar. Así que hoy vengo a explicaros mi procedimiento a la hora de empezar con Linux o plantearse alguna distro. Bien. En primer lugar, ¿qué le plantearía a cualquier persona que esté queriendo entrar dentro del mundo Linux? Es ver qué es lo que realmente quiere y qué es lo que puede emplear su ordenador, ya que no es lo mismo disponer de un hardware muy puntero o que a lo mejor con Linux no va a saber sacarle el máximo potencial. Hablo, por ejemplo, a nivel de tarjeta gráfica, sería un ejemplo muy claro dentro de Linux. Si no se va a emplear Machine Learning y cosas así que sean muy demandantes de GPU, a lo mejor tener una RTX 2080 sería a lo mejor perder ese potencial con Linux, y a lo mejor habría que plantearse o no entrar en Linux o tener un dual boot con Windows para poder jugar al máximo potencial y tal. Pero habría que tener todo esto en cuenta. Los programas que se van a utilizar, cuáles son los programas que necesito en mi día a día y si voy a disponer de ellos en Linux, y en caso de que no estén en Linux, ver qué alternativas hay. Por otra parte, como he dicho, en el tema de la tarjeta gráfica, ver también los drivers. Mi equipo dispone de drivers en Linux para poder ser utilizado. Si a lo mejor falta algún driver y si encima es alguno primordial, puede que sea un grave problema que se arrastre durante toda la vida útil del sistema operativo Linux y que puede empeorar mucho su experiencia. Este problema en concreto se puede a lo mejor solventar cambiando de una distro a otra, pero esto ya lo abordaremos más adelante. Y por último, los formatos. ¿Qué formatos se necesitaría utilizar y tal? Por ejemplo, el formato para discos duros NTFS es propietario de Windows, y ver herramientas que permitan manipular este tipo de formatos en Linux merman bastante su rendimiento y a lo mejor no sería lo ideal manejarlo en este tipo de entornos. Bien, una vez que se tiene ya claro qué es lo que se requiere para utilizar Linux y cuáles podrían ser las limitaciones a nivel de drivers o no que se pudieran tener, es hora de informarse sobre las distintas distros. Distros sería una especie de adaptaciones del propio GNU Linux a una visión o unas necesidades en concretas. Principalmente encontramos tres ramas bastante claras, que la primera sería Debian, sobre la que cuelgan la gran mayoría, como es la segunda Ubuntu. El principal foco de Debian es la estabilidad pura y dura. Todo lo que tiene instalado, todo lo que se le puede instalar desde un principio va a ser estable, o al menos pretende ser lo más estable posible. En segundo lugar tenemos a Ubuntu, que cuelga en un principio de Debian, pero le añade ciertas chucherías, ciertas herramientas y ciertas configuraciones propias de la empresa Canonical, que es la que se encarga de Ubuntu y todas sus diferentes variantes, que, como he dicho, cuelga de Debian, es decir, que tiene una base, podríamos decir, estable, pero que además le añaden ciertas herramientas y ciertos repositorios de donde se consigue el software que le añaden un poco más de actualidad, ya que Debian muchas veces lo que se queja la gente es que recibe actualizaciones muy lentas y hay software que se podría considerar muy desfasado, que es en este punto cuando llega a los repositorios y se puede instalar.
Ubuntu trata de ofrecerle pues ciertos retoques que mejoren su rendimiento, le añade pues entornos gráficos distintos. Al final Ubuntu actualmente cuenta con Genome para su entorno gráfico, pero también se puede encontrar Ubuntu Mate con el entorno Mate, con KDE Neon, etc, etc. Aquí podríamos volvernos locos. Luego de Ubuntu, por ejemplo, podría colgar Linux Mint, que es otra variante. Y finalmente tenemos la tercera rama más importante, que sería Arch Linux, que esta sería un poco más ligera, por decirlo así. Se podría decir que viene pelada y es el propio usuario el que tiene que currarse la instalación a base de comandos, instalarle el explorador de archivos, el entorno gráfico, todo desde cero. Esta sería a lo mejor la que no le recomendaría a nadie que sea un usuario principiante o intermedio, ya que se va a encontrar un entorno muy inestable, ya que recibe actualizaciones muy rápidas. Diría que es la rama que más rápido recibe actualizaciones, pero esto le otorga cierta inestabilidad y cierto riesgo de que el sistema operativo que estamos utilizando pues reviente por algún sitio y se quede inutilizable. Bien, estas serían las tres ramas más importantes, pero no son las únicas. También contaríamos con SUSE, la empresa SUSE, que dispone de su sistema operativo empresarial, con el que ofrece soporte a las empresas a cambio de ciertas cuotas, pero que también tiene otra distro enfocada a la comunidad, a los usuarios, que sería OpenSUSE, la cual he utilizado alguna vez, está bastante bien, pero no es santo de mi devoción. Y luego ya por otra parte tendríamos todas las distros de Red Hat. Estaría Red Hat Enterprise Linux, que sería un poco como SUSE, la versión empresarial para las empresas, para que reciban soporte en caso de cualquier problema, tener ese soporte oficial para que les ayuden en cualquier problema que pudieran tener o lo que pudiera suceder. Y que luego tiene dos sabores, podríamos decir, que cuelgan de este Red Hat Enterprise Linux. Por una parte tenemos Fedora, que cuelga directamente por parte de Red Hat y que incorpora normalmente las mejoras que llevaba la versión anterior de Red Hat Enterprise Linux. Estas las incorpora posteriormente, o a lo mejor si quieren hacer pruebas para la próxima versión de Red Hat, las prueban en Fedora y luego ya las implementan de forma estable en Red Hat. Por último tendríamos CentOS, que se basa en Red Hat Enterprise Linux, pero sería a un nivel más comunitario. Su nivel de mantenimiento es más lento y muchas veces es la que recomiendan para tener nuestros propios servidores controlados y bastante estables. La verdad es que todavía no la he probado, pero sí que he recibido bastantes recomendaciones para probarla y hacer test con algún servidor doméstico. En mi caso creo que para Raspberry Pi creo que no hay nada de CentOS, pero quién sabe si a lo mejor más adelante adquiero otro servidor con el que pueda utilizar este tipo de distros. Bien, en el tercer punto dentro de nuestra aventura por Linux, recomendaría hacer pruebas y muchas más pruebas. Al final podemos hacer todo el trabajo de campo anterior, ver qué tal podemos adivinar un poco qué tal se comportaría nuestro ordenador con Linux, tratar de ver el software que necesitaríamos o qué alternativas tenemos, pero al final si no lo probamos en sí no vamos a saber nunca si nuestro equipo se adapta bien a Linux y si nosotros mismos nos adaptamos bien al uso de Linux. Como he dicho, es un entorno bastante distinto al que estamos acostumbrados en Windows o en macOS y que ofrece ciertas ventajas, pero desde un inicio puede parecer chocante ciertas cosas y que puede hacer que más de uno se tire de los pelos en un inicio para ver cómo hacer ciertas cosas que en Windows o en Mac pueden parecer muy sencillas, pero que aquí, por el uso de diferentes herramientas, por estar distribuido de cierta forma el sistema operativo, no se encuentren desde un inicio o a lo mejor no se tengan el resultado que se quería. Al final es amoldarse a la filosofía de la distro, encontrar una distro, como he dicho antes, que se amolde a lo que necesitamos realmente
Y en caso de tener prisa por utilizar un sistema operativo, pues básicamente deberíamos enfocarnos en utilizar distros lo más fiables posibles, como podrían ser Debian, CentOS o a lo mejor algo un poco más todoterreno como puede ser Ubuntu, que ya trae ciertas herramientas preinstaladas, tiene la tienda de aplicaciones que nos puede ser realmente útil en un inicio para poder tener acceso a la mayoría de herramientas que vamos a necesitar sin tener que frustrarnos con la terminal y demás, y puede ayudar bastante a eso, a empezar a instalar nuestro pequeño entorno de pruebas y ver qué tal nos comportamos con este entorno. Migrar directamente a un entorno Linux para nuestro entorno de producción o habitual, por decirlo así, a lo mejor sería un poco bestia y a lo mejor haría que se resintiera nuestra productividad, nuestro rendimiento y que a lo mejor realmente no trabajemos como estamos acostumbrados. Para los desarrolladores creo que este sería el punto menos importante, ya que las principales herramientas como Visual Studio Code, Eclipse, NetBeans, Android Studio, todas están disponibles para Linux, pero a lo mejor las instalaciones o las dependencias que hacen falta desde un inicio no son las mismas o no se instalan de forma correcta mediante el propio instalador, y a lo mejor tenemos que hacer cierto trabajo extra que en Windows no habíamos tenido en cuenta, por ejemplo. Bien, en el cuarto punto, y creo que es uno de los más importantes para el uso de Linux, es la terapia de choque, empezar a utilizar la terminal, el punto estrella de Linux. Seguramente hayamos visto ya muchas veces la terminal y seguramente en la típica película de hackers que evidentemente con la terminal pulsando un botón se puede hacer todo y empiezan a salir texto. Por desgracia esto no es así. Hace falta teclear bastante, y en los comienzos de uso de la terminal es necesario, la verdad es que encontrarle la lógica a los comandos, ver cómo utilizarlos, qué comandos son los que habría que aprenderse y cómo encontrar los comandos que puedan hacer falta. El ejemplo más claro y lo que puede ser más dificultoso en general puede ser los comandos de instalación. La gran mayoría de comandos de instalación que hay por internet son para apt. apt es una paquetería de Debian y que también utiliza Ubuntu al derivar de Debian, y que a lo mejor si en vez de utilizar estas distros, que como digo hay mucha documentación por internet y las instalaciones casi que las enfocan a este tipo de distros, y a lo mejor escogemos una Fedora por poner un ejemplo, vamos a encontrarnos con que los comandos para instalar aplicaciones no van a ser los mismos, los paquetes de instalación no van a ser los mismos y a lo mejor se nos va a dificultar. Así que importante tener en cuenta lo que he dicho, el tema de la paquetería y la terminal, empezar a ver qué comandos son los que vamos a necesitar en nuestra distro. Hay muchas datasheet o command sheet en internet, y procuraré dejar alguna en la descripción para que os la podáis descargar, de forma que tengáis de forma muy accesible los principales comandos que habría que utilizar en Debian o en Ubuntu y demás. Y esto creo que puede facilitar bastante los comienzos con Linux y ayudar a eso, a tener cierto dominio de la terminal y empezar a coger eso, pues cierta confianza a utilizar la terminal, que es muy importante, es la piedra angular de Linux y donde más productividad se le puede sacar a este sistema operativo frente a otros. Bien, por último, el quinto y último punto que va enfocado para los usuarios de Windows, una pequeña ayuda por decirlo así, y es que en Linux, si bien podemos tener ciertas limitaciones, como he dicho en el punto 1 en cuanto a programas, existen ciertas herramientas como pueden ser Wine o Play on Linux que tratan de solucionar estas incompatibilidades y tratar de ofrecer cierto soporte de aplicaciones Windows en Linux. Evidentemente esto no es la panacea, no van a correr absolutamente todas las aplicaciones, pero sí que hay un gran número de aplicaciones y algún que otro juego que correrán bastante bien
utilizando este tipo de librerías y que a lo mejor puede ser la diferencia entre poder utilizar Linux en el día a día o a lo mejor tener que abandonarlo porque no es realmente útil para alguna persona. Puede que en un futuro hable de ciertas alternativas de programas Windows para Linux, ¿no? Ver qué alternativas tenemos y a lo mejor no depender tanto de este tipo de librerías que al final se consigue que funcionen las aplicaciones, pero se tendría un rendimiento inferior que si estuvieran corriendo nativamente en el propio Windows. Bien, y como punto extra quiero añadir que algunas empresas como EA, entre otras dentro del mundo de los videojuegos, están trabajando cada día más en desarrollar APIs como Vulkan o integrar la propia Vulkan en sus juegos, de forma que los juegos se pueden llevar a Linux de forma muy fácil y que en algunos casos increíblemente funcionan mejor en Linux que en Windows. Uno de estos casos creo recordar que era Doom, que tenía un fantástico rendimiento con la API Vulkan y que la verdad es que sorprendió a bastantes. Vulkan la verdad es que depende en gran medida de AMD, del desarrollo que tiene AMD. Se ha estado trasteando esta API para el desarrollo de juegos en PlayStation 4, creo que era, entre otros. Cada vez se está desarrollando más Vulkan. También había ciertos desarrollos de Vulkan para integrarlo dentro de Android y tiene pinta de ser el futuro, incluso por encima de DirectX 12, aunque esto todavía está bastante lejos. Así que este extra es una buena noticia para todos aquellos que les gustan los videojuegos, que les gusta jugar, y creo que es un detalle muy a tener en cuenta el ver los juegos que nos gustan, si corren en la API Vulkan o no, ya que esta API da muy buen rendimiento en general en todos los ecosistemas, pero que puede ser una pieza fundamental para llevar los videojuegos a Linux. Así que nada más por mi parte, nos vemos en un próximo vídeo y recordad que podéis dejarme las dudas o sugerencias en la caja de comentarios, suscribíos para más vídeos y tener más contenidos como este, dale a like si os ha gustado y nos vemos en un próximo vídeo.